Hola, yo soy Dela y esto es Breakfast at Delas. Hola, bienvenidos a mi primer capítulo. Estoy muy feliz de estar aquí, muy emocionada. He querido hacer esto tanto tiempo y por fin lo estoy haciendo de verdad. Como que es difícil arrancar con proyectos que uno tiene porque pues te da miedo, ¿no? Te da miedo el que dirán, te da miedo que te salga mal, te da el síndrome del impostor, etcétera, etcétera. Y creo que a veces le damos mucha importancia a las cosas que ni siquiera suceden o a los pensamientos que están en nuestra mente de posibles situaciones que podrían pasar y no pasan. Ya para no hacer el cuento más largo, el nombre del podcast viene porque mi película favorita antigua es Breakfast at Tiffany's y básicamente esa es mi inspiración para realizar este podcast. Sin más dilación, vamos a empezar. El día de hoy, el capítulo tiene de título Decir las cosas a la cara. Y básicamente es un tema que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. Y este tema me llegó porque el otro día estaba en casa de mi amiga Yaisa. Y yo, hola Yaisa. Y me quedé a dormir, ¿no? El caso es que estando allí en su casa, me puse a hablar porque si a mí me preguntas algo, no me para la boca. Por eso estamos aquí. Por eso me hice un podcast, para que alguien me escuche. No, no es cierto. Sí me escuchan. No, el caso es que como que me di cuenta hablando con ella de que yo, a lo largo de mi vida, al principio, conforme mi crecimiento, mi desarrollo, yo no decía las cosas. O sea, yo no he sido... Hay personas que nacen con un carácter muy definido y siempre han dicho las cosas a la cara. Y yo no era así. Yo no. Yo era la típica persona que se callaba lo que pensaba y que no sabía cómo poner las cosas sobre la mesa. Prefería quedarme callada que vivir la incomodidad. Ya, eso está muy mal, chica. Entonces, hablando con esta amiga, me di cuenta de eso y del recorrido que he estado teniendo a lo largo de toda mi vida. Y resulta y acontece que puedo decir las cosas, ahora soy muy directa. ¿Y qué pasa? Que conforme yo empecé a expresarme, a poner sobre la mesa cualquier incomodidad o situación que yo veía necesario, que tenía yo que expresarla, las personas no saben cómo reaccionar. Las personas no se toman bien que tú vayas con la cara de frente, que seas honesta, que seas directa, que no te guardes las cosas, que no les des siempre por su lado. O sea, la gente no está lista o preparada para eso. Así que para mí fue como un golpe contra la pared porque al final te das cuenta de que hay mucha gente que se va a ir de tu vida porque resulta y acontece que esas personas que se van estaban en tu vida porque precisamente les gustaba que tú les dieras por su lado, porque tú nunca les encarabas, porque tú nunca les reclamabas algo, porque no expresabas cómo te sentías de verdad y básicamente de alguna manera eras una persona complaciente, ¿no? O la dinámica de tu relación amistosa, amorosa, lo que sea, familiar, con esa persona era de básicamente satisfacer cualquier cosa que pensara, dijera o hiciera tal persona. Y yo pues viví este patrón en diferentes relaciones interpersonales y me di cuenta que conforme empecé a crecer, formar más mi carácter y decir las cosas, pues la gente se iba, básicamente. Mis amigos, personas, familia, o si no se van, al menos se molestan. Y básicamente es algo que duele y que es duro al principio porque no entiendes muy bien qué está pasando, sobre todo cuando tu recorrido es similar al mío, es decir, no has sido una persona que dice las cosas desde siempre, sino que has aprendido a base de las experiencias a decir las cosas. Has aprendido a base de entender que primero vas tú y después los demás a decir las cosas, que lo que tú sientes siempre importa, que en cuanto sientas una incomodidad, por algo la estás sintiendo y tienes que expresarlo, tienes que darle el valor a tus emociones y a tus sensaciones de lo que estás sintiendo, porque no se siente solo porque sí. Importante. Entonces, básicamente eso, yo empecé a darle el valor a todas mis emociones, a lo que pensaba, a lo que sentía y me empecé a cuestionar si era del todo bueno decir las cosas, ¿no? Porque tú dices, ok,
estoy diciendo las cosas que siento, me siento mejor al decirlas porque me libero, pero la gente se va. Entonces, ¿qué tan bueno es eso, no? Porque a mí al menos me vendían el papel o la moto de decir, ay, siempre hay que decir las cosas, la comunicación es la clave, la comunicación es súper importante. Y yo decía, vale, pues ok, o sea, quiero ver por qué, ¿no? O voy a conseguir ese objetivo porque precisamente se supone que lo mejor es tener buena comunicación, lo mejor es ser sincero, decir las cosas. Pero en cuanto aquella Dela, o sea, mi yo de pequeña, empieza a aplicar esta fórmula y descubre que el resultado en distintas ocasiones era que la gente se incomodara, se enojara, me hicieran la ley del hielo o se fueran de mi vida, pues yo dije, entonces, ¿qué tan bueno es, no? O sea, esto es normal, esto debería pasar, porque eso no te lo cuentan, eso no te lo dicen. Vas a perder gente en cuanto tú empieces a darte tu lugar, básicamente. Me di cuenta de que no, que al final no estoy mal yo, porque yo me empecé a cuestionar de que, oye, ¿será malo decir las cosas? Y empecé a dudar, porque como yo naturalmente no he sido una persona que dice las cosas, pues empecé a dudar de, ¿está bien lo que he aprendido a base de las experiencias o no está bien? Y después me di cuenta que hay gente muy linda que se va a quedar en tu vida y que se ha quedado en tu vida. Y tengo amigos, amigas, familiares, he tenido parejas, etcétera, que aunque tú digas lo que sientes, te escuchan, validan tus emociones, te intentan entender y no se van. Tal vez se incomodan, tal vez se pueden molestar, pero no te abandonan. No corren a la primera que tú les pones algo incómodo sobre la mesa o que tú les señalas sus errores. Esas personas valen mucho la pena y para mí eso es en parte una verdadera relación interpersonal sana y madura, ¿no? Porque al final, ¿qué clase de relación estamos construyendo si en cuanto yo te digo lo que siento o pongo sobre la mesa mis emociones, tú te enojas o tú te vas o tú me haces la ley del hielo, me gosteas? Igual y lo que estoy diciendo les parece súper obvio, pero al menos a mí en su momento pues sí me surgió el debate en mi mente y el conflicto y yo no entendía porque al final duele que la gente se vaya de tu vida, ¿no? O sea, cala. Y te empiezas a cuestionar, ¿estoy haciendo algo mal? ¿Lo estaré haciendo bien del todo? Y ahora entiendo que la gente que se va, normalmente las personas que te ponen pleito al decir tú las cosas, es justamente la gente que estaba en tu vida solo porque tú les complacías. Entonces descubrí que mientras la gente se vaya y yo digo las cosas y se van solo porque digo las cosas, es perfecto, está súper bien. Porque de alguna manera ya me hicieron un favor, pues ya se fue la gente que no tiene que estar en mi vida, porque si no eres capaz de tener una conversación honesta y sincera conmigo y de validar lo que estoy sintiendo, entonces, ¿por qué yo estableceré una relación contigo? ¿Por qué pondría mi energía en construir algo contigo? ¿Por qué me esforzaría yo por entenderte y escucharte si tú no estás haciendo lo mismo conmigo? Y básicamente ese ha sido un poco mi recorrido con cómo comunicarme, saber qué decir, cómo no decirlo y saber decir las cosas. Ahora bien, creo que hay varios matices en este tema porque cuando eres una persona que no siempre decía las cosas, en cuanto aprendes a hacerlo, sientes un poder muy grande dentro de ti. Y como eres nuevo en el ambiente y te das cuenta de que sabes decir que no, de que puedes apelar sobre algo que no te gusta, etcétera, sientes este poder tan grande que ahora lo quieres hacer con todo el tiempo. Entonces se puede volver un problema porque podrías llegar a querer decirlo todo de manera desmedida y no creo que eso sea adecuado y al menos en mi caso no lo fue. Y creo que hay que tener un equilibrio. Es más complicado cuando aprendes a decir las cosas, porque es ahí cuando sientes un poder que antes no tenías. O sea, cuando ya has sido así siempre, pues es como normal para ti, ¿no? Pero cuando descubres el poder de la palabra que tú tienes, el poder de la honestidad, de la fuerza, de la valentía de decir algo incómodo, te sientes increíble, te sientes poderoso, pues. Y no está mal, pero es eso, como que ser consciente y saber que no va por ahí. O sea, no siempre tienes que decirlo todo, no eres mejor por saber decir las cosas, simplemente estás siendo una persona honesta y aprendiendo a comunicarte, que la comunicación, como ya he dicho, es clave, ¿no? Para una buena relación interpersonal. Yo al menos sí que tuve que analizar
qué momentos son... ¿En qué momentos es necesario que yo diga las cosas y cuándo no? Porque tampoco se trata de decir cualquier cosa que te moleste y que te pique. Yo básicamente lo que hago y lo que aplico, así como consejo, como tip, es, si es algo que me está calando, pero sé que precisamente es un problema súper mío, o sea, de que, yo qué sé, es una inseguridad mía o tuve algo relacionado con ese tema y ahorita mismo me afecta, pero yo sé que soy yo, pero neta sé que todo tiene que ver conmigo, entonces yo realmente no siento tanto la necesidad de decirlo. Y de hecho no lo digo, lo trabajo conmigo internamente, a solas. Y cuando sí la situación que estoy sintiendo involucra a alguien más, o una persona me está haciendo sentir mal, o una persona no se está dando cuenta de sus actitudes, de sus malas prácticas, entonces es ahí cuando yo digo, tengo que decir algo, tengo que alzar la mano, tengo que alzar la voz, etcétera, etcétera. Entonces, pues viene la pregunta de, ¿crees que siempre es mejor decir las cosas de frente o a veces es mejor quedarse callado? Justamente el tema del podcast es decir las cosas a la cara, pero creo que también es muy importante saber no decir las cosas en ocasiones. El silencio, los silencios, callarse. Así como hay mucho poder en las palabras, en la voz, en levantarte y decir lo que sientes y piensas, también hay mucho poder en las veces en las que uno sabe que no, que se tiene que quedar callado. También hay mucho poder en el silencio, pues. ¿Por qué? Porque básicamente a veces uno dice, a veces un silencio dice más que mil palabras, ¿no? Dicen por ahí. Creo que es un equilibrio. Creo que uno tiene que aprender a ver cuándo es necesario decir lo que siente, pero también a veces las opiniones, a veces tu opinión sobra, literalmente. O sea, yo he llevado, me trabo. Yo he estado en situaciones en las que digo, quiero decir esto, y pienso, no, pero ¿eso qué aporta? O sea, ¿o para qué o qué? ¿Sabes? A veces no es necesario. O a veces tal vez con lo que vayas a decir vayas a ocasionar un pleito. O sea, tal vez tu opinión es súper un popular opinion o es muy polémica y maybe no es el lugar ni el momento o maybe ni siquiera es una persona que valga la pena discutir o igual es una persona súper peleonera que en cuanto tú saques algo en contra, pues claro que va a armar una discusión. Entonces, como que también identificar en qué momentos uno tiene que literalmente cerrar el pico, callarse, por muy mal que suene. Como que es muy fácil hablar y opinar para algunas personas y es más complicado callarse. Y para otras personas es muy fácil estar callado y no alzar la voz. Entonces, dependiendo de lo que más tú apliques en tu día a día y por el lado en el que más tú te vayas, pues tienes que encontrar un equilibrio y bien construir aquello que no tienes. Si nunca alzas la voz, pues construir una autoestima o un poder fuerte en decir, ¿sabes qué? Hoy me voy a levantar y voy a decir lo que pienso, porque hasta aquí. O viceversa, ¿sabes qué? Siempre digo puras cosas que no, en momentos donde no. Hoy me tengo que callar. Creo que ambas cosas son complicadas, tanto quedarse callado como decir las cosas que sientes, pero creo que es muy importante, otro tip, reconocer en qué momentos es prudente hablar y en qué momentos no es prudente hablar. Y ahí voy a mi siguiente punto. Me encanta la sensación que tengo cuando termino de expresarme con alguien, cuando termino de poner una situación incómoda en la mesa y ambas partes estamos mmm, alimentándonos, enriqueciéndonos en esta conversación y estamos poniendo de nuestra parte ambos o ambas. Y me siento genial porque la incomodidad que tengo para mí es mayor la incomodidad de no decirlo que de decirlo. Y creo que vale mucho más la incomodidad de cuando pones las cosas sobre la mesa, de cuando alzas la voz, que la incomodidad de quedarte callado y arrepentirte de no haber dicho nada y que después lo que sea que pasó vuelva a pasar una y otra vez o que tú poco a poco te dejes de sentir cómodo en esa relación porque nunca se habla lo que tú piensas, porque nunca tú dices las cosas. Creo que también es muy importante y es algo que creo yo que la gente casi no nota. No lo sé, igual y sí, pero yo me ha costado. Creo que es algo que no está mucho al auge, pues. El hecho de que tú te responsabilices de decir las cosas. O sea, como que la gente suele como echarle la culpa a las personas porque no se dan cuenta de lo que sienten o de lo que requieren, de sus necesidades. Y yo he hecho eso, claro que he cometido ese error. Pero no, o sea, al final tú también tienes la responsabilidad de levantarte porque no eres un niño de 5 años y decir, oye, esto me molesta.
esto de ti no me gusta, esta actitud no la soporto, o aquí está mi límite, porque no siempre tiene que ser algo malo, o sea, igual es algo normal, pero tal vez para ti eso es un límite y tú no te sientes bien, o igual no te quieres comer tal comida porque no te gusta y ya está, no tiene que ser un big deal todo el tiempo, no tiene que ser un gran problema todo el tiempo, pero... Pero como que sí tener la conciencia de que tienes que decirlo, porque luego pasa y me ha pasado muchas veces, me ha pasado más veces de las que me gustaría contar. No es broma, pero sí me ha pasado varias veces. Lo de que, no sé, tienes una discusión con alguien o pasa un problema, entonces arreglan el problema o están discutiendo y en plena discusión la persona te saca algo que sintió hace meses o hace semanas. Y tú te quedas como, ¿qué? O sea, ¿qué? Y claro, esta persona te reclama sintiéndose con el poder y el valor de reclamarte algo que tú ni siquiera eras consciente que esa persona sintió en su momento pasado. O cualquier error que tú cometiste, pero ni siquiera te diste cuenta porque la persona nunca te lo hizo saber. No creo que deberás sentirte cómodo reclamando algo que no reclamaste en su momento. O sea, siento que ya, si no lo dijiste, ya no fue. O sea, porque ¿cómo le vas a echar la culpa a alguien de algo que ni sabía? ¿Sabes? Entonces, sí creo que es muy importante justamente por eso, decir las cosas en cuanto uno las siente y las vive, porque así no se empieza a construir un vaso que se llena, un vaso tóxico, se va llenando y una de esas pues explota o se derrama. Entonces, cuando se derrama, cuando explota, explota en la peor situación posible, explota justamente a mitad de una discusión y sacas argumentos como, es que tú en el día 27 del año 2015 tú a las 2 de la tarde me hiciste, y no pega nada, o sea, ¿qué me estás contando, no? Entonces, creo que también es muy importante esto, como que saber que todos tenemos la responsabilidad de hablar por nosotros mismos, de decir las cosas que sentimos, porque nadie es adivino y nadie tiene la obligación, ni debería nadie saber leer nuestra mente, ni deducir nuestras emociones, ni entender e intentar descifrar qué quiere decir tu cara, tu gesto, tu... No, o sea, no. Creo que hay que tener mucho valor en eso y darle la importancia que tienen las palabras y tu responsabilidad utilizándolas. Luego, otro punto importante es eso de que dije de elegir el momento adecuado. Yo intento hacer eso, o sea, yo lo que hago es, si hay algo que me está molestando y estamos en público, no lo voy a decir. No, o sea, tampoco se trata de ir diciendo todo el tiempo a todas horas, es lo que ya he dicho antes. Yo me voy a esperar a que acabe este momento de convivio con más personas y después, tras bambalinas, o sea, a solas, en privado, voy a decirte, oye, fíjate que quiero hablar contigo de algo, esto no me gustó, esto me incomodó. Entonces, creo que también eso es muy importante, como que tener esta responsabilidad afectiva, si lo quieres llamar así, y de cierta manera, pues creo que también es madurez el hecho de decir, ¿sabes qué? No te voy a exponer enfrente de toda la gente, eso sería humillante. Voy a hablar contigo en un momento de tranquilidad sobre algo que me incomodó o que me hizo sentir cualquier tipo de sensación. Otro punto que quiero tocar, creo que es un tip buenísimo, buenísimo, y es el hecho de cuando nosotros le preguntamos a la gente de nuestro círculo cercano, les preguntamos, ¿cómo te gustaría que yo te dijera algo que me molesta de ti o algo que me incomoda? ¿O cómo eres tú en el conflicto? ¿Cómo te gusta que te traten en el conflicto? ¿Prefieres hablar o prefieres espacio? Como que desde el momento uno en el que tenemos nuestras relaciones interpersonales, interesarnos por saber cómo quieren ellos que reaccionemos nosotros cuando tengamos que poner una cosa incómoda, ¿no? Cuando tengamos que vivir una discusión, cuando, etcétera, etcétera. Y si no lo has hecho aún, hazlo ahora. O sea, voltea a ver a tu familia, pregúntale a tu mamá, oye, cuando nos enojamos, ¿cómo te gusta que me acerque a ti? O te incomoda que te diga las cosas literal a la cara sin más, prefieres que te pregunte, oye, hoy puedo hablar contigo, hoy te sientes bien para conversar, etcétera. ¿Sabes? Con tus amigos igual. ¿Cómo se sienten cuando yo saco un tema incómodo a la mesa? ¿Te sentirías atacado o atacada si yo te digo, oye, esto no me gustó de ti? ¿Cómo te gustaría que te lo dijera o lo manejara? Etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas. Creo que literalmente nunca preguntamos eso. O sea,
y creo que es extremadamente necesario y creo que muchas discusiones y problemas de amistades, de relaciones y lo que fuese, se ahorrarían si nosotros desde el momento uno supiéramos cómo deberíamos reaccionar, cómo deberíamos decirle a esa persona las cosas y cómo esa persona va a reaccionar. Así tú ya sabes qué esperar más o menos de la persona, sabes que si tocas tal botón, la persona va a explotar, sabes que si tocas este otro botón, la persona va a estar tranquila, racional y podrás tener una conversación madura con dicha persona. Es muy importante y de hecho hasta me pareció tonto descubrir que literalmente nunca le preguntamos a la otra persona sobre su lugar, sobre su ambiente, porque he de decir, es muy fácil decir las cosas e incomodar a la otra persona y tú apuntarle con el dedo, pero ni siquiera estás pensando tú en cómo se siente la otra persona. Y cuando te toca a ti que te apunten con el dedo, se siente horrible, es re incómodo, es terrible y te sientes como que te están atacando, pues. Entonces, si tú desde el momento uno sabes que la persona que te está haciendo sentir incómodo porque dice las cosas, desde el momento uno tú sabes que esa persona se interesó en preguntarte cómo querías que lo hiciera, ya sabes que no es que te está atacando, es justamente que se interesa por su relación mutua y por construir una comunicación sana y estable. Como que siento que eso es establecer las bases de manera correcta y en orden, porque siento que nos saltamos pasos. A ver, tampoco las amistades y las relaciones no son pasos, ¿vale? Pero como que siento que hay cosas que van primero y no se hacen y que son súper obvias o muy simples, como lo que estoy diciendo. Tan solo es una pregunta, oye, ¿cómo te gustaría que? Es tan simple y no lo hacemos. Vamos directo a, tú hiciste esto, tú me hiciste sentir, ¿sabes? Y no sé, creo que es muy importante preguntar ese tipo de cosas. El que tú sí eres una persona que dice las cosas, pero en cierto ambiente con ciertas personas no eres capaz. Ahí yo también creo que hay que analizar las personas, el ambiente y el lugar. O sea, ¿qué está pasando en ese sitio o con esas personas que de alguna manera no te hace sentir o no te sientes tú del todo cómoda o cómodo para poder expresarte? O sea, ¿por qué no sientes ese lugar un lugar seguro para hablar? ¿Por qué sientes que podría ser una posible batalla de guerra? Porque muchas veces yo no decía las cosas porque sentía que en cuanto las dijera iba a haber una guerra, un pleito, una discusión y uno quiere evadir el conflicto, ¿no? Muchas veces y pues eso. Entonces creo que es importante analizar con qué personas nos juntamos, por qué con esta persona sí me incomoda un montón decirle las cosas y por qué con esta no. Igual y ahí encontramos cosas, igual y tú sabes muy dentro de ti que si esta persona tú le dijeses las cosas, tal vez esta persona se iría de tu vida, porque resulta que esta persona está en tu vida porque tú le satisfaces. Creo que si una relación no se puede construir a base de la comunicación, el respeto, la empatía, el entendimiento, el amor, ¿para qué estás con esa persona? O para qué, o sea, ¿de qué sirve, no? ¿Qué es una relación sin ese interés genuino de querer ser mejores, de querer construir algo sano? Siguiente punto. ¿Hay alguna estrategia que utilices para decir las cosas de frente sin dañar los sentimientos de la otra persona? Responsabilidad afectiva. Lo que yo suelo hacer es como que primero mi tono de voz tiene que estar muy tranquilo y muy neutro. No vayas a decir las cosas si estás mal. No quieras querer arreglar algo si estás súper emocional, porque no va a salir nada bueno de eso. Tienes que estar tranquilo, tienes que estar zen, tienes que tener tu raciocinio más arriba que tu parte emocional. El caso, lo que yo suelo hacer es, te expongo esta situación sobre la mesa y suelo como que hablar desde mi yo, desde mis emociones, desde mis sentimientos, porque no debemos como suponer lo que la otra persona siente. Es decir, frases tipo, es que tú me hiciste sentir así porque tú hiciste, porque tú dijiste, porque tú eres, no. Yo lo que hago es que yo me sentí así con lo que tú hiciste aquel día, porque bla, bla, bla. O cuando tú me dijiste tal palabra, eso me hizo sentir como que yo, ¿sabes? Como que separar el sentimiento y la acción y el hecho del ser de la persona, porque la persona no es necesariamente mala porque te dijo algo malo, tal vez te dijo algo que te dolió y esa palabra te dolió, ¿sabes? Porque si no, parece que literalmente estás como acrimillando a la persona y culpándole y señalándola con el dedo. Y claro que es muy probable que esa persona se lo tome mal. Se lo va a tomar mal porque la estás acrimillando.
Entonces, como que es como cuidar mucho tus palabras y entender que tus emociones y tus sentimientos son tuyos y solo tuyos. Y tú te tienes que responsabilizar de ellos. Y básicamente hay que cuidar como decimos las cosas, ¿no? Ese es uno de mis consejos. Otro de mis consejos es, si vas a decir un montón de cosas que te molestaron o algo así, como que también intenta equilibrar la balanza y decir al final de lo que estás diciendo, al final de tu discurso, decir a la persona, aún así yo sé que tú eres una persona muy buena o yo sé que no lo hiciste con las ganas de hacerme daño. No que todo sea malo, 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 sino que también equilibres el valor que para ti tiene esa persona en tu vida. Y sobre todo, y muy importante, este es un gran punto, decirle, si yo te digo esto, es porque me importas. Si yo estoy poniendo esta incomodidad sobre la mesa, es porque me importas, porque no es nada cómodo ni para la persona que lo está escuchando, ni para la persona que tiene que decir lo que sintió. Para ambas partes es incómodo y puede ser problemático para ambas partes. Pero que el hecho de que tú te sientas en un lugar seguro para poder decir las cosas que sientes es porque esa persona te tiene mucho aprecio. No te tienes que tomar mal que alguien venga y te diga, oye, tengo que decirte algo que me hizo sentir mal por tu parte. Al contrario, tienes que levantarte, responsabilizarte y decir, ok, o sea, me preparo para escuchar igual una crítica, igual algo que me lastime, igual que me duela o me enoje conmigo mismo o con la persona. Me tengo que preparar, me tengo que mentalizar y decir, te escucho. Porque esa persona se interesa por nuestra relación, pues también es tu deber tener tu mente abierta y querer escuchar a las personas que vienen a ti a decirte las cosas. O sea, no todo va de yo digo, sino también tú cómo te comportas y tú quién eres cuando alguien acude a ti a decirte algo, cuando alguien te señala con el dedo. Tú sabes escuchar, sabes quedarte tranquilo, dejar que la persona termine de hablar y de defenderse y que tú digas, la regué, te pido una disculpa. Y ese es otro tip que doy. Cuando te toca ser la persona que escucha y no la que lo dice, cuando no eres el que dice las cosas, creo que también es muy importante que te responsabilices de tus errores. Primero validas las emociones de la persona. Oye, tienes razón, lo siento mucho, no sé qué. Y ya después ya te explicas. No fue mi intención, resulta que ese día yo estaba así, ya está, ¿sabes? Porque si empiezas por tu explicación, va a sonar como una excusa y la persona lo que va a sentir es que tampoco valida sus emociones. Si alguien te dice las cosas, siéntete bien, porque a esa persona tú le importas de verdad. Luego está esta pregunta típica que es de que, como que, ¿qué prefieres? ¿Que te mientan o que te sean honestos? En plan, que te oculten algo bien feo para que no te hagan daño o que te digan las cosas siempre a la cara. Al menos yo soy partidaria de que me lo digan todo. Y creo que es, no sé, esto es pura mi opinión, pero yo creo que es lo mejor, ¿no? Que sepas lo que está pasando, que te lo digan, que no, no sé, porque si no es como un engaño y no es genuino. Y creo que hay que tener valentía y valor para asumir la realidad y las cosas que son como son. Pero así es la vida, hay que ir con la cabeza de frente, chicos. Luego también con la experiencia y con el tiempo te das cuenta de que hay gente que de verdad valora que tú digas las cosas. Mi amiga Yaisa siempre me ha dicho que admira mucho eso de mí, el que yo levante la voz y diga las cosas, y eso también para mí fue como una señal de, estás haciendo bien, no estás equivocándote. La gente se va a ir y tendrás que aguantarlo, pero estás poniéndote tus límites, estás saliendo a decir las cosas, está muy bien, ¿no? Entonces es también lindo como ver que hay personas que lo valoran porque saben verlo y porque saben que no todo el mundo hace eso. Bueno, y este tema, fuera de las relaciones personales y emocionales, también se puede extrapolar al ámbito laboral y al ámbito académico, y ahí yo creo que también está muy complicado porque es como a veces más incómodo, no lo sé, como decir las cosas en esos ambientes, en esos contextos, porque es como todo más serio, más formal, y como que tienes que cuidar mucho lo que dices porque tampoco te quieres ver como una persona poco profesional. Para mí lo laboral es muy complicado. Lo laboral es, uf, porque al final tienes un jefe, ¿no? Y tienes jerarquías y te pagan. Entonces es como que te la estás jugando un poco más, ¿no? Porque puedes perder un trabajo. Yo sí que me he visto en la necesidad de poner límites en el ámbito laboral y no me la pasé bien. No me la pasé bien. Es parte de la vida y al final creo que también uno tiene que sopesar, ¿no? ¿Qué tanto me está perjudicando esta situación? ¿Puedo soportarla? ¿O está fatal esta situación y tengo que hablar ya? O sea, porque primero voy yo. Está esta cuestión. ¿De decir las cosas fortalece o debilita una relación? Y yo creo que fortalece. Creo justamente, y es lo que he estado diciendo todo el episodio, que la gente que se vaya, la gente que no se sepa quedar, es justamente la gente que se tiene que ir. Porque
Si tú no eres capaz de escuchar mis emociones y validarlas, ¿qué estás haciendo en mi vida? O sea, no, fuera. Creo que decir las cosas a la cara fortalece las relaciones interpersonales y hace a ambas personas más fuertes, la verdad, porque como ya he dicho, no es fácil decir las cosas y tampoco es fácil escucharlas. Y en una relación te toca hacer ambas partes. Finalmente creo que la gente que de verdad le importas es la gente que te va a decir las cosas. Incluso cuando tú la estás regando. O sea, cuando tú la estás regando y viene tu amiga y te dice, bro, por ahí no es. Por ahí no es. Quédate con ella. Que esa amiga es una gran amiga. A veces uno tiene que distinguir que aunque no te gusta lo que te están diciendo, tienen razón. Hay que diferenciar entre lo que queremos escuchar y lo que nos deberían decir. Porque no siempre te van a decir lo que tú quieres escuchar. Porque entonces tú ahí estás siendo una persona que quieres que te complazcan todo el tiempo. ¿Cuánto influye el miedo al conflicto o al rechazo en la decisión de hablar con una persona? Creo que mientras más pronto entiendas y afrontes que el conflicto es parte de la vida de todo ser humano, entonces estarás mejor y tranquilo en tu vida y te liberarás de mucho estrés, porque esto es así. O sea, el conflicto es parte de la vida de cualquier ser humano, de cualquier relación interpersonal, y no podemos vivir toda nuestra vida intentando evadirlo, porque entonces solo vamos a construir una montaña llena de problemas y vamos a cargar una mochila llena de rocas, traumas, inseguridades en nuestra espalda y nunca la vamos a vaciar. Entonces, no sé, en algún momento eso explota o tú mismo y tu salud mental se termina. Qué intenso, ¿no? Qué intensa. Pero que es normal y que de la confrontación, del debate, de aquellos momentos donde dos personas no están de acuerdo, salen cosas buenas, uno aprende cosas, uno se enriquece de la opinión de la otra persona, aprendes a abrir la mente, a entender, a escuchar, a validar, a no infravalorar una opinión solo porque no es la opinión que tú compartes o que tú tienes. Y luego también, cantidad de veces que he estado en situaciones en las que después me voy a mi casa y digo, "Puf, ¿por qué no dije esto? Prefiero mil veces vivir sin eso que estarme retorciendo en mis pensamientos de lo que no hice, de lo que no dije. Pero como que sí, al menos sentir la paz de que tú dijiste e hiciste todo lo que estaba en tus manos. Creo que las redes sociales igual podría ser que hayan incrementado el hecho de que la gente cada vez diga menos las cosas, porque es bien fácil enviar un mensaje anónimo, porque es bien fácil comentar en un video. Creo que de alguna manera las redes nos pueden hacer ser más cobardes y que vivamos bien con ello porque precisamente sí podemos decirlo, simplemente no a la cara. Luego, situaciones de vida que me molestan un montón sobre gente que no sabe decir las cosas a la cara, perdón, cuando tu expareja te deja por mensaje. Yo creo que todos hemos vivido eso alguna vez. Yo sí que he tenido algún exnovio que me dejó por mensaje. No, no hagan eso. Hay que armarse de valor. O sea, si tienes el valor para decirle a una persona que la quieres, pues ten el mismo valor para decirle ya no te quiero. Porque siento que se normaliza romper un vínculo amistoso por mensaje más que una relación. O sea, si tu exnovio te dejó por mensaje, es como, qué mala persona, no sé qué, terrible. Ah, pero si tu amiga te dejó por mensaje, pues sí, normal. No, tampoco está bien. O sea, hay que hablar las cosas. Ten el valor de decirme a la cara que ya no quieres ser mi amiga. Y bueno, básicamente todo lo que he estado diciendo es con pinzas, pues, o sea, es mi opinión, es mi recorrido de vida en este tema y ya creo que eso ya dependerá de cada uno y hasta qué punto tú puedes discernir e identificar aquí sí, aquí no. Tampoco se trata de decir las cosas para hacer daño y refugiarte en la frase de, es que yo soy muy honesta. No, tampoco va de eso. Que al final es como el poder de saber decir que no y el poder de saber decir que sí. Me ha llevado a un buen lugar saber hablar y comunicarme y alzar la voz y básicamente me ha ayudado en mi desarrollo personal, en dónde me pongo yo en mi vida, qué tanto me importo, qué tanto me doy mi lugar y mis límites. Y ya no me da miedo que la gente se vaya porque yo alzo la voz, porque entonces tenían que ir. No sé, este es mi caso y espero que alguien se sienta identificado con algo de lo que he dicho. Antes de terminar, quiero también hablar de decir las cosas positivas. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a
tus amigos que los quieres, que son importantes para ti, a tu familia, a tu pareja. Yo soy mucho de hacer cumplidos y me encanta, me sale muy natural eso, por ejemplo. Pues hacer cumplidos, decir a la gente que la quieres, porque al final la vida es muy corta y creo que debemos aprovechar cada momento que tenemos de decir las cosas, sean cuales sean, con amor, respeto, paciencia, nada extremo. Es mejor vivir una vida tranquila, sabiendo que dijiste todo lo que tenías que decir, que arrepentirte toda tu vida de no haber dicho nada, de no haberle podido decir a una persona que la amabas. Creo que también es muy importante recordar, decir las cosas positivas, lindas, dar demostraciones de amor con las palabras, porque como he dicho, las palabras tienen mucho poder y a veces uno con un simple hola, ¿cómo estás? Arregla o alegra la vida de alguien. Y aparte de eso, decirte a ti mismo en voz alta que te amas, que te quieres y que eres una persona increíble cada día. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este capítulo y los animo a preguntarse cuándo fue la última vez que te arrepentiste de haberte quedado callado, de no haber dicho algo. Si tuvieras a la persona, ¿qué le dirías de frente? Espero que les haya gustado este capítulo. Nos vemos a la próxima. Esto ha sido Breakfast at Delas. Un beso.